Hola Ilse, buenos días. Ilse, buenos días, buenos días. Buenos días, Ilse. Ok. ¿En qué nos quedamos, chicos? En la unidad, si no me acuerdo, 11. Vámonos rápido con esta unidad, porque necesito que nos adentremos. El 12, ¿verdad? Ok. Bien. ¿Alguien me puede indicar qué es un acto inexistente, qué es un acto nulo, absoluto? ¿Qué es un acto anulable, rescisión, revocación? Bueno, vamos por partes, ¿va? Si ustedes se dan cuenta, hay dos grandes mapas mentales o cuadros sinópticos. El primero es sobre ineficacia del acto jurídico y el segundo es evolución histórica doctrinal de las nulidades, ineficacia del acto jurídico. Este casi no me interesa, sin embargo, más adelante lo vamos a ver. Ahorita la verdad no, me interesa más el primero. ¿Correcto? El primero, según clases según su fuente. ¿Qué significa fuente? ¿De dónde emanan? ¿Cierto? Y entonces en ese sentido vamos a ver una pantallita y vamos a poner acá como título ineficacia del acto jurídico. Ineficacia del acto jurídico. ¿No? Ahí está, ahí lo ponemos. Y vamos a poner acá cuáles son los conceptos que tenemos nosotros que identificar, diferenciar, estudiar, como por ejemplo el acto inexistente. Luego, el acto nulo. Luego, el acto anulable. Luego, el acto, es cierto, anulable, la rescisión. Luego, la revocación. Luego, la resolución. Luego, la inoficiosidad. La inoponibilidad. Inoponibilidad. Vamos a ver. Ineficacia del acto jurídico. Vamos a comenzar con la denominación ineficacia del acto jurídico. Es más, para que pueda verse mejor. Es decir, para que nos lo podamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Por qué 2? Porque vamos a iniciar con este. 1,
con la ineficacia del acto jurídico. El acto jurídico puede ser privado de efectos por diversos factores que se deben distinguir, aunque el resultado final sea el mismo. Es importante conocer el origen de la privación de efectos o ineficacia del acto. Ojo, y vamos a ponerlo acá. Conocer el origen. La ineficacia de los actos jurídicos se entiende como la carencia de los efectos normales de estos. Diversos autores coinciden al señalar que la ineficacia constituye un concepto poco determinado en el campo del derecho civil y que suele aplicarse como sinónimo de inexistencia e invalidez. Otros autores le dan un contenido amplio al señalar que un acto jurídico será ineficaz cuando no surte efectos característicos y cuando de alguna manera deje de obligar a las partes. ¿Cómo podemos definir a la ineficacia del acto jurídico? Lo primero que podemos decir es que, inciso A, para algunos autores es sinónimo de inexistencia, perdón, de invalidez. Inexistencia e invalidez. Inciso B. Inciso B. ¿Cuál será el concepto? Yo creo que podemos definirlo de la siguiente manera. Cuando el acto jurídico no tiene validez jurídica por no por carecer de efectos jurídicos. A ver, no tiene validez jurídica. No tiene validez jurídica.
Bueno, yo creo que hasta ahí. Ahora, inciso C. Vamos a tratar de bajar un poco más esto para que no nos estorbe. Porque vamos a seguir acá. Inciso C. Castán Tobeñas señala 5 fuentes de la ineficacia. ¿Ok? Número 1. Falta de un elemento esencial del acto. Dos, violación de un mandato legal. Benditas uñas. Violación de un mandato legal. Tres, vicio. ¿Quién se conectó? Ay, Carmelita. Ok. Vicio o defecto en los elementos del acto jurídico, por supuesto. 4, lesión. Uy, o perjuicio posterior a la celebración, que sería rescisión. Y número 5, voluntad de las partes o del autor. A ver, ¿cómo le hago? Sí. Está bien ahí. Un poquito más arriba. Y este lo vamos a poner así. Aunque podemos también hacer lo siguiente. Hasta el 5. No se puede. Control. Y copiar ese, ¿verdad? Copiar. No. No, mi chava. Ok, vamos a ver. ¿A qué le vamos a poner? 6. ¿Cuál era el 6? ¿Se acuerdan? No. Sí. 5. 6. Revocación. Gracias. ¿Cuál era el 7? Resolución. Número 8. Número 9. Inoponibilidad. Ahí está. Muy bien. Y entonces acá vamos a extendernos un poquito más. ¿Sale? Vamos a extendernos un poquito más.
Por ejemplo, aquí, falta de un vicio, sí, perdón, falta de un elemento esencial del acto, ¿sale? Que se le conoce como inexistencia. Número 2, de un mandato legal, nulidad absoluta o de pleno derecho. Número 3, vicio, que es anulabilidad o nulidad relativa. Bien. 4, ya está la rescisión. Y número 5, exacto, revocación unilateral. Revocación unilateral y ahí está. Muy bien. A la clasificación de dicho autor se añade otra categoría de otros actos ineficaces. Los inoficiosos, que ya está, que limitan la voluntad hasta el término autorizado por la ley en los casos de donaciones y testamentos. Desglosados y referidos a la terminología más aceptada, los actos ineficaces son de las clases siguientes. Eh, actos inexistentes, actos nulos. Ok, ok. De esto que estamos viendo acá, número 1, número 2, número 3, hasta el 5, la, el concepto tradicional o el concepto más aceptable son los siguientes. Vamos a ponerlos dónde. Está ahí nada más. Inciso A, actos inexistentes. Número 2, actos nulos por violación de un mandato legal. Número 3, actos anulables por vicio de efecto del acto. Número 4, rescisión por incumplimiento posterior del acto. Revocación, resolución e inoficiosidad. Pero vamos a ponerlo porque la verdad es que sí es importante. Sigamos con el número 1, ¿va? Quedaría de la siguiente manera. Actos inexistentes. Número 2, quedaría actos nulos por violación de un mandato legal de pleno
derecho. Nulidad absoluta. 3. Actos anulables. Actos anulables por vicio o defecto del acto, entre paréntesis, nulidad relativa. 4. Actos anulables por vicio o defecto del acto. Ajá. Rescisión por incumplimiento posterior del acto. Número 5. Revocación acto unilateral por voluntad del actor. 6. Resolución que puede ser bilateral, es decir, por mutuo acuerdo. Y número 7. Inoficiosidad por exceder lo requerido o lo autorizado por la ley en todo, en todo caso, se trata a ver, y ustedes me dirán, entonces, ¿cuál de los dos? Porque pues, no me voy a aprender todo, ¿verdad? Esta es la correcta. ¿Por qué? Porque ya analizando y estudiando de manera acuciosa, vemos que si bien es cierto el autor español Castán Tobeña señala 5 fuentes de la ineficacia, desglosado y referido a la terminología más aceptada, los actos ineficaces van a ser estos, son 7. Castán y Tobeña identifica ¿cuántas? 5. Y de esas 5 se anexan 2 más. ¿Correcto? ¿Sí o sí? ¿Cuáles se anexan? Fíjense, la número rescisión por incumplimiento posterior del acto, la 4. Yo me quedaría con la 4 como la denomina Castán Tobeña, lesión o perjuicio posterior a la celebración.
o entre paréntesis. La verdad es que los dos complementan. Ah, no, 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 no. No es cierto. La 4. Lesión o perjuicio posterior a la celebración, que es la rescisión, lo tiene en el número 5. Revocación, esa no la tiene Castantoveña y tampoco tiene inoficiosidad. Esas son las dos, ¿cierto? Nos ponen un ejemplo acá, en la actividad 55. Lea cuidadosamente las dos definiciones siguientes, analícelas y señale la relación que existe entre ambos conceptos. Primero, se entiende que hay ineficacia de los actos jurídicos cuando estos no surten sus efectos característicos, sin que esta falta haya de obedecer a causas determinadas. Segundo, se alude inexistencia de los actos jurídicos cuando estos no han llegado a nacer y en consecuencia no han tenido existencia jurídica, sino apariencia. Me gusta más la segunda. ¿Qué opinan ustedes? Porque la segunda lo describe perfectamente bien. ¿Vale? Yo creo que sí. Ah, ok. De género a especie. El de arriba es mucho más abierto, pero ya la segunda especifica, ujú, sí, la inexistencia es es una especie de la ineficacia del acto jurídico, ¿cierto? ¿Cuántas hay? 5, no, 7. Bueno, vamos a ver. No me interesa la evolución histórica doctrinal de las formas de ineficacia, lo vamos a pasar, ¿correcto? Edad Media, siglo XIX, doctrina francesa. Vamos a ver. Julián Bonecas. Ujú. Doctrina francesa, bueno, sí, vamos a leer esta parte de acá nada más. En esta llamada doctrina clásica francesa se establecieron tres tipos de ineficacia. Ojo, tres tipos de ineficacia. ¿En la doctrina qué? Ok. Tres tipos de ineficacia. La inexistencia, A, coma, B, nulidad. Ahí te dice.
C, anulabilidad. La doctrina clásica no se aceptó unánimemente en la misma Francia. Pronto los autores la cuestionaron como demasiado técnica, por no corresponder a la regulación del Código francés. Ok, la inexistencia y la nulidad no debían permitir que el acto produjera efectos. De este modo, cualquier interesado podía hacerla valer sin que se requiriera la previa declaración judicial. Ahora, por el contrario, la anulabilidad debía establecerse por sentencia. El acto producía sus efectos, los cuales eran destruidos por la misma de forma retroactiva a petición del actor mediante su acción o del demandado al oponer la excepción de nulidad. Entre los autores que más influyeron con sus críticas para un planteamiento de cita, se cita a Japiot. Ok, entonces, es la doctrina clásica la que nos da la clasificación de inexistencia, nulidad y anulabilidad, pero se decía que la doctrina francesa no coincidía con el código francés, por eso es que estaban en desacuerdo. El código francés no hacía esta clasificación de manera puntual o precisa, y entonces estaban en desacuerdo. Ahora, vamos con la doctrina de Julián Bonnecas. ¿Ok? En el primer párrafo, si ustedes lo lograron leer, manifiesta que este autor, Julián Bonnecas, defiende la teoría tripartita clásica, que a pesar, vaya, tomando en cuenta las críticas de sus contemporáneos, y en donde toma en cuenta una obra en donde se hace la crítica de esta teoría tripartita, la de Laudry Lacantier, y donde se aclara que el concepto de inexistencia que dominen los códigos era suficiente para poder ¿cómo se dice cuando das por hecho? Tácita, como de manera tácita, aclaran que el concepto de inexistencia que dominen los códigos se encuentra. Así, aunque no se reglamente el carácter orgánico del acto jurídico, ¿correcto? Y esta teoría, pues, de una u otra manera, se deja ver en los códigos del Distrito Federal y en otras legislaciones. Según Bonnecas, el acto jurídico constituye un ente orgánico formado por elementos esenciales para su existencia. A ver, chicas, ¿cuál es
¿Cuáles son los elementos de existencia del acto jurídico? Esto es algo que no se les debe de olvidar. O sea, deben ustedes ya de identificar. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del acto jurídico. Acto jurídico. El acto jurídico es igual a, un ejemplo, un contrato. Cuando un contrato no existe. ¿Cómo? No lean sus apuntes. No busquen. Vamos a empezar a razonar. ¿Cuándo creen ustedes que un contrato no exista? ¿Cuándo no existe? ¿Ok? Sí, cuando no hay un objeto. Celebramos un contrato y no hay. ¿Qué es? ¿Cuál es el objeto? Ah, sí, yo te vendo, yo te compro, muy bien, bla, bla. ¿Qué te compro? ¿Qué te vendo? Si no hay nada acá. Inexistente. ¿Cuál es el otro elemento? No leas, Cristi. ¿Cuál es el otro? Ah, perdón, discúlpame. ¿Cuál es el otro? ¿Lo leíste o lo sacaste como conclusión? Sé honesta. No, saqué como conclusión. Sí, claro. ¿Cómo va a ser posible que exista un contrato donde tú no me has vendido tu celular? Hay un contrato, sí, hay una firma. Y tú puedes decir, no es mi firma. Incluso no se parece a la del INE. Incluso no fue puesta de mi puño y letra. El celular me lo robaron y levanté un acta. ¿Qué significa? No hay consentimiento, entonces el contrato, ¿qué cosa? No existe. Muy bien, ya van dos. Ya ven de qué estamos hablando. Y estamos hablando ahora de la teoría de la inexistencia del acto. Cuando no hay, bueno, perdón, nos estamos enfrascando o nos vamos a enfrascar, por eso quiero que lo entiendan bien. Acá voy a regresarme una hoja. Ineficacia del acto jurídico. ¿Qué significa decir ineficacia? Que no existe. Por eso en el inciso A puse, para algunos autores es sinónimo de inexistencia e invalidez. No es válido. Y luego en el segundo punto, manifiesto. ¿Cómo puedo entender esto? Ah, cuando el acto jurídico no tiene validez jurídica, no nace la vida jurídica, no me pueden obligar. No tengo derechos, pero tampoco tengo obligaciones. Esa es la parte medular. ¿Cuándo es ineficaz un acto? Pues cuando no tengo derechos y no tengo obligaciones. ¿Se imaginan que lleguen a su caso y les digan, oye, te vengo a cobrar el abono de una vajilla que compraste? Donde que nunca han comprado una vajilla ustedes. O que les llame Coppel. Oiga, señorita, usted debe la cantidad de tal en Coppel, se ha atrasado. Si no paga, lo vamos a mandar al jurídico. Exacto, nunca lo celebraste, pero ahí está el pero. O es un acto inexistente o es un acto nulo, un acto anulable, es una rescisión, revocación, resolución, inoficiosidad, inoponibilidad. Eso es lo que tenemos que aprender, ¿correcto? Ya identificamos a qué me estoy refiriendo con un acto inexistente, nulo, ineficaz, inválido, no válido, ¿correcto? Ahora, de ahí vimos, Castán y Tobeña señala 5 fuentes. ¿Qué significa fuentes? ¿Qué significa fuentes? ¿Qué significa fuente? ¿Qué significa fuente? No. No veas. ¿Qué significa fuente?
Literal, ¿qué es fuente? Algo donde surge mi idea. ¿Qué significa fuente en el ámbito no del derecho? ¿Qué es una fuente? Una fuente, pues, es algo, un objeto Ajá, ¿y qué hay en ese objeto? ¿Y qué significa? que empieza. Emana, sale el agua. Y lo que acabas de decir también, ¿de dónde surgen las ideas? ¿De dónde surge? ¿De dónde emana? Entonces, ¿de dónde surgen? 5 fuentes de dónde surge la ineficacia de los actos jurídicos. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Cristi. Gracias, sí, gracias, no. Dos, nada más, hombre. No, es que Un rato. no, de verdad, gracias. Qué feo. Bueno, vamos a ver. Sigamos. Y entonces nos vamos a quedar con esto. Ay, una tercera. Ok. Según Julián Bonecas, el acto jurídico constituye un ente orgánico formado por elementos esenciales para su existencia, que era lo que yo les comentaba, les preguntaba, ¿cuáles son los elementos de existencia del acto? La voluntad, el objeto y, falta uno, la solemnidad. ¿Recuerdan ustedes que la solemnidad solamente un contrato lo tiene? Primero estamos hablando sobre la inexistencia de los elementos esenciales. Y después vamos a los de validez, que es distinto. ¿Ok? Voluntad, objeto y solemnidad, en algunos casos, ¿va? De faltar alguno de ellos, el acto no llega a existir. Es una mera apariencia. Si de ella se infieren o derivan algunos efectos, no serán los requeridos por los autores, sino los impuestos por la ley en virtud de un hecho jurídico concomitante. Por ejemplo, en una compraventa inexistente por falta de objeto, la obligación de devolver el dinero es efecto del hecho jurídico de un pago indebido o del delito de fraude. La falta de un elemento orgánico del acto produce su inexistencia como acto jurídico, pero puede producir efectos como hecho jurídico. ¿A qué me estoy refiriendo? No produce sus efectos como acto jurídico. ¿Por qué? Porque no hay consentimiento, porque no hay objeto, porque no hay solemnidad. Y entonces se vuelve un hecho jurídico que puede aterrizar en un delito. Y recuerden ustedes que hay delitos civiles, delitos penales, y ambos se deben de responder por daños y perjuicios. De acuerdo con Bonecas, la nulidad se divide en absoluta y en relativa. Exacto. Madre santa, ya terminó la hora, ¿verdad? Hasta luego, muchísimas gracias.